Porque hay distintos tipos de marginación, pues, distintos tipos de marginalidad. Hay marginalidades también que son como más sofisticadas, por así decirlo. Pero por supuesto la base de la cuestión es la marginalización social, que de alguna manera te toca también, o sea, a pesar de que uno sea un privilegiado. La cuestión. De todas maneras existe esa cuestión, existe como una especie de conciencia. Yo no sé si también es porque uno viene de la dictadura, ¿cachai? O sea, uno viene de esa experiencia, también tiene esa sensación de alguna manera de estar excluido de algo. Entonces, y yo creo que es una sensación que se ha vuelto como muy, ha permeado toda la sociedad. O sea, una sensación que en un determinado momento era como relativamente vaga, estar excluido de algo, pero cuando empiezan las colusiones, empiezan los abusos, empieza la corrupción, o sea, a revelarse los niveles de corrupción en todo aspecto. Sí. Entonces también la exclusión empieza a cobrar una fisonomía mucho más clara. Entonces también empieza a ver dónde están los focos, por así decir, que te generan esa condición de exclusión, y eso permite entonces que tengáis como un poco más de claridad en cuanto a moverte, en cuanto a alcanzar niveles de movilización que reclamen contra esas condiciones de exclusión. Claro, o sea, se busca la racionalidad, pero también se busca de acuerdo a maneras en que tú tienes de concebir la racionalidad, que son, en el fondo, maneras prejuiciadas, para decirlo más claramente, que tienen que ver con que cuando acontecen movilizaciones sociales de gran magnitud, como la que hemos tenido en Chile, como la que tenemos ahora en Chile, pero particularmente en estas manifestaciones multitudinarias y todo esto. O sea, que son acontecimientos, en realidad son acontecimientos históricos sociales. Entonces, tú tienes que estar suficientemente abierto como para decir, estas cuestiones hay que pensarlas de nuevo. O sea, lo que yo sé de estas cosas, los formatos que aplico para poder entenderlos son formatos que lo más probable es que me van a cerrar toda posibilidad de comprensión de lo que está pasando y hacia dónde va esta cuestión, que nadie sabe tampoco hacia dónde. O sea, que hay un nivel de, como de incertidumbre, como una cierta miopía miopía en el sentido de que no puedes ver más allá. O sea, que solamente ves lo que está más cerca, en lo que está más cerca ves una especie de, no sé, de confusión. Sí. Pero esa confusión también tiene que ver con que estás aplicando modelos, que no son modelos adecuados para entender lo que está pasando. O sea, en lo que está pasando siempre hay un índice de futuro. Y eso es lo que me parece como más interesante de ahora. Hay un índice de futuro que está cerrado, que no sabéis cómo verlo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que piensas tú? O sea, futuros catastróficos, futuros que no son más que la reproducción del presente. Sí. O sea, te movías entre esas dos cuestiones. Pero entonces eso quiere decir que tenés que dejar votar, o sea, no puedes nunca votar todos tus prejuicios, todos tus formatos, modelos y plantillas que tienes para aplicar a las cosas que suceden para poder entenderlas. Pero tienes que hacer por lo menos el esfuerzo de tratar de pensar un poquito desde cero todo lo que está aconteciendo. A mí eso es lo que más me atrae de esta cuestión. Entonces, cuando tú dices infantilización, cuando tú hablas de que estos son reclamos pueriles, que esto es aspiracionalismo no satisfecho, que esto es, ¿cómo se llama?, un modelo que no alcanza todavía a beneficiar, entonces hay reclamos por los beneficios no obtenidos, pero que probablemente el modelo pueda llegar a entregarlos. Todo ese tipo de cuestiones que son argumentaciones que vienen de distintos lados, tanto de la derecha como de otros sectores, sectores intelectuales también. Me parece que eso simplemente no estar pensando. O sea, el problema es que tenéis que pensar esta cuestión y eso no es pensar, o sea, aplicar, decir que, o sea, apelar, supón tú, a la racionalidad moderna, a los modelos de racionalidad moderna, simplemente como una especie de plantilla que tú aplicas a un determinado fenómeno, a un determinado acontecimiento de este carácter histórico-social, como te decía, es simple no pensar la cuestión. O sea, es abandonar la posibilidad de pensarlo, y eso es lo fundamental, hay que pensarlo. Descontando el tema del desprestigio de la política institucional en este país, o sea, que no podéis descontarlo, por supuesto, pero poniéndolo un poquito entre paréntesis, como haciendo una especie de ese ejercicio de un paréntesis. Yo no sé, Fede, no sé, me preguntaba el viernes en la marcha, me preguntaba cómo leer esta cuestión. O sea, la marcha de alguna manera fue como una especie de tabula rasa. O sea, esa cosa que no hubiera bandera de partido, muy destacado por la prensa, por los medios y toda esa cuestión, muy destacado en un sentido que me parece bastante perverso en la manera de destacarlo. Porque es como decir, esta es la unidad, Claro, como o sea, una unidad totalmente ficticia. O sea, ahí lo que hay es un caldo de cultivo, y como te digo, ahí hay una tabula rasa que me parece súper interesante. O sea, pero la tabula rasa es para construir algo. O sea, tú no haces, ¿cómo se llama?, no desechas un conjunto de cosas que han sido las cosas con las cuales tú has establecido alguna relación de identidad
no las desechas para quedarte en esa suerte de no identidad, por así decirlo. O sea, la acción que estás asumiendo cuando vas a una marcha como esa es una acción política, pero también una acción que requiere como repensar lo político. Sí. O sea, hacer una diferencia entre la política y lo político. Por eso te decía, uno puede poner entre paréntesis la política institucional, que tiene un poco el carácter de eso, de la noción de la política. O sea, porque nosotros tendemos a identificar la política con eso que ocurre en el Parlamento, que ocurre en el gobierno, que ocurre, no sé, en organizaciones que tienen esa, ¿cómo se podría decir? Esa profesionalidad, por decirlo de alguna manera. Pero eso no excluye, o sea, más bien dicho, no es que no excluya, sino que eso, por una parte, presupone y no puede absorber completamente lo político. Entonces yo tiendo a pensar acontecimientos como este que estamos viviendo ahora, un acontecimiento político en ese sentido, en el sentido de una germinación que también puede quedar abortada, y ese es el gran peligro que tienen todos estos procesos, ¿te fijas? Que es fácil que puedan ser cooptados, que puedan ser abortados, que puedan diluirse de una u otra manera. Finalmente, si tú piensas, el 1.200.000 personas que estaban ahí, ¿cuántas de esas personas estaban en los malls hacía 2 domingos? Claro. O sea, que es la otra forma de socialización y de subjetivación también. El consumo, quiero decir, o sea, esa especie como de inmersión en el mercado, ¿sabes? La inmersión en el mercado vía consumo. Bueno, ahí tenés como, a mí me parecía como interesante tratar de pensar un poco esa cuestión, o sea, como por un lado está la cosa del mall, por otro lado está la calle y la plaza, esa cuestión. Como el mall fue el reemplazo de la plaza, justamente, y por eso tiene ese carácter de plaza, y plaza, no sé, lo que es, los distintos nombres de plaza. Dentro de los malls ahora. Claro. En el Costanera hay marcha. Sí, pues hay marchas, sí. Claro, lo que me parece súper interesante porque es una manera de ocupar el espacio, de resignificar, por así decir, ese espacio y traer la calle para adentro. Y eso me parece súper importante. Es una cuestión súper interesante, lo que pasa con la temporalidad es una cuestión súper interesante. Lo que le pasa a uno, te fijas, con esa cuestión. O sea, como, esa cosa, lo que te decía, yo no fui a la universidad prácticamente, estaba en otra onda, estaba haciendo otras cosas, me parece súper interesante esa cuestión. Y eso de alguna manera te hacía pensar un poco en las 40 horas. ¿Qué pasa con las 40 horas? En rigor, lo que tú estás diciendo, o sea, uno se podría preguntar por qué te opones a las 40 horas. Puedes hablar de producción, puedes hablar de crecimiento, puedes hablar de todo ese tipo de cuestiones, pero hay una forma de control que tiene que ver con la menor disponibilidad de tiempo que tú tienes. ¿Ya? Mientras tienes más tiempo, en rigor se vuelve más incontrolable tu vida y tú puedes como empezar a reconstruir tu vida, o sea, a reconstruir un modo de vida, una forma de vida que ya no es la que está adaptada, la que es adecuada a las finalidades del, que tú dirías como del poder, justamente, del poder constituido, del poder instituido. No, porque tú tenías una relación con la tecnología muy, o sea, voy a decir instrumental, pero ni siquiera es muy instrumental tampoco. O sea, pues la instrumentalidad también te obliga a pensar un poco la cosa que estás haciendo y las finalidades de las que estás persiguiendo. Aquí hay una cosa como de automatismo también. O sea, tu relación con la tecnología, o sea, tu relación con el automatismo tecnológico también es automática. Entonces, claro, tú pasas tú a ser una extensión de la tecnología y no al revés. Sí. Es el gran triunfo de Mark, en el fondo. Claro. Feudalizar la tecnología y no dejarlo de entrar. Exactamente. Entonces, o sea, lo que pienso es que uno tiene que... Es como interesante la cosa. No, estaba pensando que me acordé de una cosa, que yo soy fanático de la tecnología de cabro chico. O sea, he pasado por todas las épocas tecnológicas. Porque, no, y tiene que ver con esa cuestión, tiene que ver con que, ¿cómo te diría? O sea, si la tecnología te permite, te entrega una mayor disponibilidad de tiempo, efectivamente, entonces eso se vuelve interesante desde el punto de vista que de una u otra manera tú tienes que empezar a ocupar ese tiempo, de alguna manera. Y es una exploración. O sea, y eso no puedes esperar tú que se produzcan inmediatamente como emancipaciones, por así decir, vitales a partir de esa cuestión, sino que hay una cosa exploratoria que me parece súper interesante. Y la cosa exploratoria es cuando empieza a aparecer algo más parecido a entrar en una relación distinta con lo tecnológico. Esa relación que ya no es simplemente que tú eres la extensión del aparato, o sea, del aparato, de los medios, de todo eso,
sino que tú te das cuenta que puedes hacer usos diversos. O sea, puedes diferenciar, por así decir, los usos de la tecnología, entrando en una relación como mucho más, por así decirlo, más dialógica con lo técnico. Sí. Y eso a mí esa cuestión me parece súper interesante. Sí, como un lugar donde hay que explorar, donde Claro. hay que meterse y pensarlo Claro. nuevamente en serio. Cuando te aparecen, o sea, es cuestión de como, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con que tengas, o sea, se supone que la tecnología te ahorra mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, y te vuelves cada vez más neurótico porque tu internet no está funcionando Sí. todo lo rápido Y que no baja quisiera, que no baja rápido, que es una cosa muy loca, ¿no es cierto? Cuando piensas en todo el tiempo que tenías que usar para Sí. poder, tenías que emplear, pues, no sé, ir a alguna parte, conseguir algo, buscar una cuestión, no encontrarlo, todo ese tipo de cuestiones, hacer miles de operaciones de gran inversión temporal, pero que sin embargo para ti estaban completamente adaptadas a tu modo de vida. Bueno, te aparece esta cuestión del ahorro de tiempo, la economía de tiempo, y entra en una especie de relación casi, ¿cómo se llama? Casi paranoica con la tecnología, porque no te está ofreciendo una especie como de ilusión que tú tienes, que es la ilusión de la absoluta inmediatez. ¿Ya? Y que no, o sea, si se te da absoluta inmediatez no tenés nada que hacer con eso, no te puedes hacer nada con la absoluta inmediatez, necesitas el diferimiento. O sea, yo creo que es un mundo contingente, o sea, es como decir, o sea, aceptemos que esta cuestión es contingente y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que ha habido niveles de estabilidad histórico mayores en determinados momentos. Este no es un tiempo de estabilidad. O sea, aquí los referentes están cambiando muy rápidamente, muy aceleradamente. O sea, de hecho, toda esta tesis de la aceleración, Sí, porque me tocó justamente estar en Sí. Copenhague en un congreso donde tenía que dar una de estas conferencias. Pero estaba el sociólogo, está el Helmut Rosa, que es Sí. el especialista en aceleración. Y era un congreso de psicología teórica. Ay, O sea, era súper interesante. Entonces eran todos los temas de subjetivación, todo ese tipo de cuestiones. Entonces está el fenómeno este de la aceleración, que yo creo que también es un fenómeno que hay que pensarlo bien, o sea, no es tan... O sea, creo lo que... No estoy diciendo puras tonteras. No, yo creo que Helmut Rosa lo piensa bien, pero falta más, claro, lo voy a decir así, falta más filosofía, ¿no? Falta más especulación. quiero sí, decir. yo también creo que falta más especulación. Pero tiene que ver con esa cuestión, fíjese, efectivamente el fenómeno de la aceleración es un fenómeno real, o sea que te toca corporalmente, te toca en tus formas de vida, en tu afectividad, en todo ese tipo de cuestiones. Ya, de acuerdo. En tu salud mental, etc. Claro, todas esas cuestiones que tú puedes comenzar a sumar a esa cosa, eso te genera un grado de inestabilidad muy alto, obviamente, y una inestabilidad en el mero decurso biográfico, no estamos hablando de inestabilidad social, sino que inestabilidad en la biografía de cada persona. Una inestabilidad que puede ser como se llama, muy bienvenida en determinados casos, porque tenéis como muchas experiencias distintas, a una inestabilidad que también te empieza a angustiar, ¿sí? Porque no logras construir suficiente, porque está esa cosa como atávica en los seres humanos construir identidad, ¿cachai? Entonces esta cuestión no te permite construir una identidad con un grado de permanencia, con un grado de perduración, sino que se te va desarmando la cuestión. Y eso tiene que ver de alguna manera con los problemas de construcción de subjetividad. Entonces, claro, tenéis toda esa cosa de aceleración, de inestabilidad, y claro, y uno diría, bueno, pero es que siempre ha sido así. Lo que pasa es que ese siempre ha sido así, tiene distintas duraciones temporales. ¿Cachai? Para nosotros esta cuestión es algo así como una alteración muy radical de nuestra relación con el tiempo. Creo que lo que nos ocurre, y el tiempo es absolutamente indispensable para construir cualquier cosa, para construir identidad, subjetividad, todo ese tipo de cuestiones. Si partimos hablando de las exclusiones, Sí. o sea, las humanidades son un objeto de exclusión, Sí. claramente, o sea, desde el punto de vista del neoliberalismo, las humanidades son un tipo de conocimiento, un tipo de saber que tiende a ser muy poco funcional, muy poco, que no contribuye en absoluto a las finalidades de crecimiento, justamente a las finalidades de construcción de subjetividad a través del mercado, a través de las operaciones mercantiles y todo eso. O sea, las humanidades justamente te ponen en otro tiempo. Y eso es una cuestión como interesante de las humanidades. Las humanidades tienen otro tiempo, radicalmente otro tiempo, un tiempo muy distinto y muy diferido siempre. Sí. O sea, tú trabajás con el diferimiento, porque por una parte trabajas con densidades históricas, o sea, para cualquier persona que está en humanidades, lo que está pasando ahora no es lo único. O
sino que todo lo que está pasando ahora tiene un arraigo, no un arraigo, sino que tiene una densidad histórica gigantesca, que si no entendí esa cuestión, si no podéis pensar esa densidad histórica desde los lugares donde tú puedas estar, en literatura, en historia, no sé, en filosofía, donde fuera, no tienes capacidad de comprensión de esa cuestión. Entonces eso te genera rápidamente un diferimiento. También un diferimiento que puede ser como, es que la parte disfuncional de la humanidad, es el diferimiento que se pone ahí donde decir, no, pues necesito un poquito más de tiempo para pensar esta cuestión. Entonces te encuentras con el problema de cómo negocias el tiempo de diferimiento que requieres para poder pensar algo y comprenderlo con la urgencia que tiene eso de ser comprendido, como lo que está pasando ahora en Chile. Claro. ¿Okay? O sea, esta cuestión tiene una urgencia y tienes que entenderlo lo más rápidamente posible porque eso tiene implicaciones políticas. Sí. O sea, pierdes toda posibilidad de una acción política efectiva y eficaz si no logras responder a la urgencia, pero al mismo tiempo tienes que negociar eso con ese diferimiento, porque el diferimiento no solamente tiene que ver con ver de dónde vienen estas cuestiones, como pasó con la dictadura, sino que también cómo las construimos para adelante. O sea, ¿qué construimos a partir de esto? O sea, de esto que por ahora es un acontecimiento, un evento. O sea, ¿cómo le damos a este evento una, no voy a decir una consolidación, sino que como la perduración de lo que está latente en él? Es como esa cuestión. Entonces entiendo que las humanidades trabajan mucho con esa cosa y están reclamadas justamente por estas urgencias permanentemente. Pero un poco por lo que decíamos, que estamos en una época de inestabilidad, y en esa época de inestabilidad las urgencias se hacen cada vez más sensibles. ¿Sí? No, yo pensaba, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Que me acordé de una cuestión. Me acordé de cuando se discutía mucho la cosa de, como eso, se discutía la cosa de la tecnocracia. Sí. No me acuerdo en qué contexto era esa cuestión, creo que fue una vez que me invitó el Brunner y el Peña justamente a escribir una cosa sobre la educación. Yeah. Un libro que sacaron sobre, era como la educación superior entre lo público y lo privado, era con el tema de lo público y lo privado. Entonces había toda una discusión respecto de las medidas que se estaban tomando en educación, las que se habían tomado, las decisiones Yo estuve una vez en una comisión, puramente anecdótica, ¿no? Me metieron en una comisión, creo que yo era decano ya, o antes de ser decano, una comisión que era la de Vitar, una ¿Sí? comisión, entonces la primera comité ministerial de no sé qué cosa. Entonces, la primera reunión, yo no fui nunca más, que tampoco me invitaron nunca más. La cuestión es que Vitar parte diciendo, bueno, hemos logrado, ¿cómo se llama?, ampliar la cobertura de la educación superior en Chile, o sea, cuantitativamente estamos avanzando hacia el 1.000.000, vamos a llegar al 1.200.000, una cosa por el estilo, ahora hay que preocuparse de la calidad. Entonces dije, ¿de qué me estáis hablando? O sea, lo que me estáis diciendo es que primero la cantidad y después la calidad. O sea, entonces te lo doy como un ejemplo, porque es una mirada tecnocrática, y la conozco bien porque Vitar también estaba presente en el Consejo Universitario, como delegado presidencial, como lo que nomina la presidencia. Y entonces el tema era ese, como, cuando no tenéis política, los técnicos toman las decisiones. Y yo le decía a alguna gente, o sea, yo soy decano de esta cuestión, o sea, si yo no tengo política, quien toma la decisión es el director económico, Sí. porque está obligado. Sí. O sea, funciona, está obligado, o sea, no podéis dejar de hacerlo. O si no es negligencia, si no te hago sumar y todo ese tipo de cuestiones, porque no estáis haciendo las cuestiones que tenéis que hacer. Pasa un poco como eso, ¿cachai? Cuando no hay ninguna perspectiva política de qué haces con el conocimiento, qué haces con la educación. O sea, estoy pensando en el Ministerio de Educación, Ministerio de la Ciencia y Tecnología y todo eso. Y la seguridad. Y la seguridad. Claro, que son una especie de colgajo esta cuestión. Cuando no tenéis política, entonces por supuesto que las decisiones son de los tecnócratas. Entonces, es como yo trataba de decir, como no podía echarle la culpa tampoco. O sea, por supuesto que yo le he hecho la culpa de malas decisiones, ¿te fijas? Pero también son las decisiones que ellos están tomando conforme a sus propios modelos y formatos. ¿Te fijas? Nosotros nos los estamos alimentando con otros. Y esa cuestión es seria porque esos otros son los políticos, son los formatos políticos. No, lo que pasa es que tú tenés como transformaciones de la estructura, ¿no? De la dinámica del conocimiento, más que de la estructura de la dinámica del conocimiento, pero que influyen o impactan en la estructura. Cuando lo pensé en términos de universidad, por ejemplo,
y tener universidades que funcionan de acuerdo a modelos estructurales que son muy viejos ya, que duran mucho, pues tienen gran perduración. Tú tenés facultades, por ejemplo, pero facultades conforme a una cierta definición de la facultad. El nombre no importa tanto, porque si tú tenías una cierta organización o organicidad, de, que es un reflejo de cómo estás pensando la estructura del conocimiento, o más bien dicho, cómo fue pensada la estructura del conocimiento hace un lote de tiempo, y no te das cuenta de que tienes que readaptar completamente la estructura porque hay que pensar el conocimiento de una distinta manera hoy día, porque la dinámica del conocimiento se cambió profundamente. Lo que tú puedes ver como más claramente es el tema de disciplina e interdisciplina. Tú tienes facultades que son disciplinarias, ¿no? Donde es como un departamento, un instituto de filosofía, de literatura, de física teórica, de astronomía, lo que quieras, ya, disciplina. Vitales, fundamentales. O sea, si uno no tiene una inserción disciplinaria, uno no está en ninguna parte. Yo creo que eso es cierto. Pero eso mismo excluye la interdisciplina. Eso mismo tiende como a marginalizar la interdisciplina. Entonces, cuando tú quieres generar proyectos interdisciplinarios, tienes como una suerte de las facultades y los departamentos tienden a ser alérgicos a la interdisciplina y te imponen cosas a la gente que le impiden entrar en relaciones, o sea, hacen que estos institutos y departamentos estén unos a la espalda, de espalda al otro, ¿fijas? Y no logran generar interacción, pero fíjate que es como, tiene esa cosa exploratoria de la que hablábamos antes, porque esto lo hicimos en el Bicentenario, o sea, como invertimos como 800 millones, más o menos, en generar núcleos interdisciplinarios. Y fue una cuestión como súper interesante, pero también fue muy interesante ver cómo esos núcleos interdisciplinarios no podían entrar en diálogo con las facultades. No hay manera, ¿me fijas? Las facultades tienden a rechazar esa cuestión. Y es un rechazo que ni siquiera tiene que ver con la voluntad de las personas, sino que es estructural. ¿Me fijas? Entonces tienes que repensar la universidad, tienes que hacerla mucho más flexible, mucho más, ¿cómo te diría? Como, bueno, esa cosa como más interactiva, por llamarla de alguna manera, donde pueda establecer vinculaciones que sean interesantes, porque en rigor las disciplinas se requieren unas otras para poder pensar determinados fenómenos que son particularmente complejos, ¿te fijas? Entonces, bueno, eso no lo vas a resolver solo con los enfoques multidisciplinarios, que un gallo te aborda un factor de la cuestión, el otro factor de la cuestión, y después se saca una especie de resumen del asunto, resumen ejecutivo. No, necesita hacer entrar conocimiento, o sea, que se permeen unos conocimientos con otros. ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos funcionando? Porque estas cuestiones tienen una inercia muy grande, ¿te fijas? O sea, y uno es parte de esa inercia también, porque si uno no reacciona, a uno le cuesta mucho reaccionar de una manera que sea suficientemente como actual, por llamarla de alguna manera, a los desafíos contemporáneos del conocimiento. Y parte de eso es muy necesario, porque tampoco puedes abandonar todo el bagaje que traes contigo, el bagaje con el cual te fuiste formando, que fuiste adquiriendo y incorporando y todo eso. Un poco lo que te decía respecto a la disciplina, abandonar eso, abandonarlo todo. Sí. Porque no logras establecer elementos de contraste entre modos de conocer y modos de conocer. O sea, modos de conocer convencionales, conocidos, que tú sabes aplicar, que tienes un grado de expertise para su utilización. Sí. Y modos de conocer que son radicalmente nuevos. En esa cuestión me parece como interesante lo del libro, como abordar justamente esa cuestión, abordar eso, este momento como que, claro, decir transición es una palabra que tan... Está muy bien. No, o sea, no solamente porque esté desprestigiado, porque es una palabra que no te dice nada, sí. No te dice absolutamente nada, pero este momento como que está en un proceso de transformación. ¿Sí? Hay un proceso de transformación y me parece que el libro es suficientemente atento a los conflictos que eso te genera y a los vacíos que te deja también esa cuestión, que son vacíos súper complejos, porque son los vacíos de no saber qué hacer. Yo creo que sí, a mí me gustó mucho, fíjate que me llamó la atención primero, porque empecé a leerlo y dije, este libro es muy curioso, no se parece a otro. O sea, ¿qué cosa? ¿Quién hizo esta cuestión? ¿Qué tiene en la cabeza? Por lo que te decía, mucha información, una gran cantidad de información, cosas que uno más o menos ubica, otras cosas que no los conocía para nada, pero que me parecieron que estaban bien sintonizadas, y eso me parece interesante, bien sintonizadas en ese plano, en el plano de tenemos que estar
O sea, tenemos que prestar mucho mayor atención a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el terreno de la generación de conocimiento. Por ejemplo, en el terreno de a quién beneficia la generación del conocimiento, a quién, más bien dicho, a quién debería beneficiar y cuánta restricción de acceso hay a ese beneficio, justamente porque el conocimiento es un insumo fundamental de las estructuras de poder contemporáneas, de la estructura de soberanía contemporánea. Entonces, eso me parece súper interesante, o sea, llamar la atención un poco más allá de lo que puedan ser como los, como te diría, como las soluciones, no sé si llamarlo soluciones, pero que los esquemas jurídicos institucionales, los esquemas políticos institucionales y todo eso, llamar la atención sobre una cosa que es mucho más básica, porque uno podría decir generación de conocimiento hay todo el tiempo. Sí. A cada momento, en todo momento hay generación de conocimiento, y el conocimiento no es solamente una cuestión que tú piensas, sino que es una cuestión que es tu propio cuerpo. O sea, es cuestión de pensar, te caíste, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Si tú pensáis, te sacáis la mugre. Sí. Si tú dejas que tu cuerpo reaccione, no te pasa nada. El poder tiene un secreto, es para decirlo muy gruesamente, o sea, como, no hay poder. ¿Es el secreto? El secreto es ese, porque Ahí está la piñera. o sea, que es una ilusión, o sea, es como es un producto de ficción. El gallo que tenía muy claro esa cuestión es Hobbes. Hobbes es fantástico, el tipo te dice, a ver, pensemos al ser humano en estado de naturaleza. En estado de naturaleza pasamos al tiro a la guerra. Es casi como una especie de inmediato. ¿No sé? En estado de naturaleza, donde no hay leyes que constriñan tu acción y todo ese tipo de cuestiones, cada cual lo quiere todo en rigor, entra en colisión necesariamente con el otro, por lo tanto estamos en un estado de guerra que es como una latencia. En todo momento puede haber conflicto. ¿Sí? Ya, ¿cómo salimos de ahí? Esto es la ficción, es bonito, porque es una ficción que el tipo está haciendo. Y el gallo lo dice, es una ficción, pero ojo, es una ficción, pero también tiene sus lados, porque ¿por qué usted cuando dobla en la esquina mira para atrás? ¿Por qué cierra con llave la puerta de su casa? O sea, algo le suena de esta cuestión, algo hay de esto. Pero ¿cómo salimos de ahí? Nosotros no nos movemos por la razón, somos unas máquinas deseantes, unas máquinas que deseamos y entonces nos mueven las pasiones. Entonces, la pregunta es bonita, o sea, la solución es bonita. Tiene que haber una pasión que nos permita reprimir todas las otras pasiones. Linda de Y es el miedo, ¿cachai? Entonces, el miedo a lo que, ¿cómo diría? El miedo proyecta su propio objeto. Eso también es neurosis, ¿Okay? que la necesitamos para vivir. Por supuesto que sí. Po, necesitamos vivir. No, sin miedo no está Sí. sonado, pero el miedo te proyecta una ficción, Sí. necesariamente. O sea, no es forzoso que aquello a lo cual tú temes sea real amenaza, ¿sí? O sea algo real, así en términos generales. Puede ser simplemente un espejismo. Sí. Yo creo que el poder funciona mucho así. O sea, por supuesto que tú dispacos en la calle, un milico Obvio, con sí, rap, sí. Hay cosas prácticas. pero claro, efectivamente. obviamente, pero esos son soportes Sí, de esa po. cuestión. Sí, O sea, lo pues, otro tenéis que generar una infraestructura gigantesca para poder sostener esa extraña ilusión que es el sí, poder. sí. Bueno, necesitamos el miedo, El Hobbes necesitamos la también decía, el neurosis. Spinoza también decía Sí. eso, que finalmente el poder es una opinión, o sea, tú tenés poder porque yo opino que tú tienes po. poder, como eso, ¿te Sí, po. fijas? Bueno,